Abran sus Biblias en el Salmo capítulo 22. Hoy estaremos viendo solamente un capítulo, es el Salmo capítulo 22, y vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos y enseñarnos a cada uno de nosotros. ¿Les parece bien si oramos y ponemos el tiempo en las manos de Dios? Dios, te doy gracias porque eres bueno, porque eres fiel. Sigue hablando en nuestras vidas a través de tu palabra. Y permite que a través de ella podamos ser transformados. Dios, no queremos solamente leer una porción y ya, sino queremos que tú hables en nuestra vida. Y permite que tu palabra pueda confrontarnos y confortar también nuestra vida, Dios. Hay momentos difíciles que pasamos, pero que podamos entender que en medio de todo esto, tú estás con nosotros, Dios. Te amamos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este Salmo 22 es el inicio, algunos le llaman, de una trilogía de 3 salmos que tiene que ver con el cuidado o relación a Jesús. El Salmo 22 lo ven como el buen pastor da su vida por sus ovejas. El Salmo 23, cuando habla del Jehová es mi pastor, habla acerca del gran pastor que cuida a sus ovejas. Y el Salmo 24 me habla del príncipe de los pastores recompensando, ¿sí?, a sus ovejas. Hoy estaremos viendo este salmo que está escrito por David. Es interesante porque el día de hoy estaremos viendo un salmo que, aunque David lo escribió, también se le conoce como un salmo mesiánico, porque este salmo me hace ver o entender o hace referencia de lo que es de Jesús. Y es impresionante porque vamos a estar viendo, leyendo algo que David está expresando, algo que David le ha sucedido, pero no podemos ver o dejar de ver más bien que también eso son palabras que Jesús dijo o cosas que a Jesús le sucedieron. Es más, antes de leer el capítulo 22, yo quisiera que leyéramos una porción de Mateo capítulo 27. Vamos tantito a Mateo capítulo 27 y quiero leerlo para dejarlo como que en el aire o recordar que al momento de estar viendo el Salmo 22, decir, fue lo mismo que estábamos leyendo ahorita, porque el Salmo 27 me habla del momento de la crucifixión y la muerte de Jesús. Entonces vamos a ver cómo hay mucha similitud en lo que estamos viendo. Dice, a partir del verso 35, Mateo 27, 35, dice de esta manera: cuando le hubieron crucificado, está hablando de Jesús, ¿no? Está hablando de la cruz, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creamos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que esto es: Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí le decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corrió uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en la caña le dio a beber. Hasta ahí. Si estamos recordando un poquito o estamos leyendo, esto me habla del momento en que Jesús está en la cruz. En un momento, ¿qué podemos pensar? ¿Tranquilo o difícil? Creo que más allá de difícil, ¿no? Porque cuando vemos la historia y cuando vemos lo que a Jesús le hicieron y estando en la cruz y cómo lo golpearon, cómo lo dañaron, cómo lo hirieron, cómo lo masacraron, podemos entender esas palabras que Jesús llegó a decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, interesante, porque Jesús no está expresando esto ¿por qué me has desamparado?, quejándose por el dolor. En ningún momento, aunque Jesús está siendo golpeado, azotado, herido, rasgado por completo, en ningún momento vemos a Jesús quejándose por el dolor que está sufriendo, sino el dolor que él expresa en este clamor es cuando Dios se ha apartado de él y él siente esta separación. ¿Y por qué cayó? ¿Por qué fue separado? ¿Por qué Dios lo dejó? ¿Por qué Jesús dijo esto? Porque podemos entender algo, y eso es importante para todos. Jesús nunca pecó, y mientras él no había pecado, él tenía una relación con Dios completo. Pero la Biblia me dice que el pecado de todos nosotros cayó sobre él, el justo muriendo por los injustos. Cuando el pecado cae sobre él, me hace ver y entender que ahí se rompe esa relación. Y el clamor de Jesús es precisamente en ese momento donde él siente que Dios ya no está con él. Y clama de esa manera: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y creo que si nosotros pudiéramos estar viendo o estuviéramos en ese instante ahí, estaríamos dándonos cuenta que puede ser el momento más crucial en este proceso de dolor, de sufrimiento que Jesús está pasando. Y esto es importante para nosotros porque tengo que ver que Jesús, siendo Dios, puede entendernos cuando pasamos por momentos difíciles. La mayoría de nosotros hemos pasado o estamos pasando por momentos difíciles, a veces de dolor, a veces de angustia, a veces de desesperación, y hay momentos en los que ya no podemos más. Hay momentos donde la prueba pareciera que llega a un límite donde ya no puedo más. Y a veces pudiera yo creer y pensar que a lo mejor Dios no me entiende o que Dios no sabe por lo que estoy pasando. Pero esta lectura me hace entender y recordar que Dios sabe lo que es el dolor. Dios sabe lo que es el sufrimiento. Dios sabe cuando pareciera que Dios no responde y estamos en medio de una condición. Ahora que hemos estado leyendo cada salmo, pareciera que de repente veo a David pidiéndole a Dios, clamándole a Dios, y luego pide una súplica en ese clamor y luego una respuesta, y así pareciera que cada salmo me lleva a poder ver cómo hay un proceso desde que te metes la prueba hasta que le clamas a Dios y después cómo Dios puede resolver. Este Salmo 22 no hay un inicio, sino que no hay un proceso de inicio, sino donde inicia es como en el clímax, como en ese clamor donde David siente que Dios no está con él. No sabemos en qué momento se escribió este salmo, no sabemos en qué momento está sufriendo tanto David, pero tengo que aprender y entender que hay muchas veces, muchas situaciones en la que David entró a un momento de dolor, a un momento de prueba, y que él tuvo que clamar a Dios. Es algo que tengo que entender. ¿Por qué? Porque si Dios te mete a ti a una prueba, a una dificultad, tienes que saber que no eres el único y que a pesar de todo Dios tiene el control en todo momento. ¿Sí? Entonces, pareciera que llega un momento donde David está en una situación, le clama a Dios, le pide a Dios,
pero pareciera que Dios no responde. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? ¿Verdad? Que tengo un problema, le pido a Dios y yo estoy esperando, y todos quisiéramos que si hoy ore, en 2 minutos Dios diga, listo, ¿sí? Salió su orden de papas listas, ¿verdad? Así como que de volada. Pero muchas veces Dios no responde inmediatamente. Y pasan días, y pasan semanas, meses, incluso pueden pasar años. Y llega un momento donde yo puedo llegar a un tope. Y es ahí donde yo tengo que decirle a Dios, Dios, tú sé mi ayuda y tú sé mi socorro. Mira, vamos al Salmo ahora sí directamente. Y vamos a ir leyendo, incluso de los que anotan, si quieren, nada más voy a decir como referencia, del versículo 1 al versículo 5, vamos a ver en relación a Jesús, ¿sí? Cómo vamos a ver el desamparo por Dios. David se siente desamparado, Jesús se siente desamparado por Dios. Del 1 al 5, del 6 al 11. Vamos a ver el desprecio de la gente, porque Jesús se sintió despreciado por la gente. Del 12 al 21, vamos a ponerlo como condenado por la ley, porque Jesús ha sido condenado y lo que está cumpliendo. Este salmo se divide en 2 partes. La primera parte hasta el versículo 21 es de puro sufrimiento, pero del versículo 21 hasta el final, del 22 hasta el 31, ahí vamos a ver el anuncio de la resurrección. O también puedes ponerle la gloria a Dios por la victoria. Cualquiera de las 2 maneras. La primera es sufrimiento, 3 etapas donde Jesús fue desamparado, donde fue despreciado, donde fue condenado. Pero la segunda parte de este capítulo me habla acerca de esa resurrección, de esa gloria, de esa victoria que Dios ha dado. Vamos a ir leyendo. Dice así. Empieza el David con este salmo de esta manera: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Los primeros 2 versículos me hablan acerca de ese momento de clamor en el que David está llevando a Dios. Interesante porque a diferencia de otras profecías, de repente una profecía es algo que va a suceder y se va a cumplir y Jesús lo cumple. Pero a diferencia, esto es algo que David está viviendo. Es algo que Dios le permite estar sufriendo a David, pasando a David, que sus palabras de una manera poética, quizás él no sabiendo, son proféticas, porque el Mesías, que es Jesús, las va a decir de la misma manera. Y por eso ahorita que yo leía que David decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son las mismas palabras que Jesús dijo. Probablemente Jesús está en la cruz, está meditando en esta porción bíblica, en este salmo. Y él está repitiendo la misma escritura en el momento del dolor y de la angustia. Pero es David también que tengo que verlo. Yo no sé en qué momento fue, pero es David clamando y es diciendo a Dios, ya no puedo más, ya estoy desesperado. Es más, siento que no respondes. Creo que escuchando y conociendo a David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que confiaba en Dios, un hombre que es valiente, tuvo que haber llegado a un punto tan difícil, tan complicado, que él tiene que expresarse de esta manera. Alguien que tiene una relación con Dios se puede dar cuenta que pareciera que Dios no está con él. Y es David diciendo, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación o de mi ayuda y de las palabras de mi clamor? Y yo me imagino al momento de que leer este salmo, que los primeros 2 versículos tendrían que ser un clamor, tendría que ser David alzando su voz y hablándole a Dios como algo que necesitaba urgentemente que él pudiera ayudar en ese momento tan difícil. Por eso dice en el versículo 2, Dios mío, clamo de día y no respondes,
Y de noche no hay para mí reposo. Es una alma angustiada, en todo momento desesperado. ¿Por qué? Porque oro y parece que no sucede nada. Interesante, porque David sigue clamando, sigue buscando a Dios en todo momento. Aunque a veces no responde, él lo sigue haciendo constantemente. Incluso le dice, versículo 3, pero tú eres santo. Aquí puede ser, aquí la palabra santo también puede ser único. Pero tú eres único, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Es David sabiendo que Dios está presente en todo lo que Israel ha sucedido. En las alabanzas es porque está ahí presente, que es grande, que es poderoso, que es ayudador, es roca, es castillo. Dice versículo 4 y versículo 5, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Lo que hace David es recordar qué es lo que Dios ha hecho en sus vidas. Lo que hace David es recordar quién es Dios. Y aunque Dios no ha contestado, aunque pareciera que Dios no responde en ese momento de dolor y de angustia, David sabe que Dios no ha cambiado y que Dios sigue siendo fiel. Y creo que esto es importante, porque en medio de nuestra prueba, en medio de nuestra dificultad, en medio de mi dolor, yo no puedo olvidar lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Yo no puedo olvidar las bendiciones de Él. Yo no pudiera pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Incluso lo que hace David es recordar lo que ya Dios ha hecho en otro momento. Dice David en el versículo 4, en ti esperaron. Dice en el versículo 5, clamaron a ti. Y al final dice, y confiaron en ti. Y me habla de tres cosas que yo puedo aprender en estos dos versículos. Número uno es, tengo que aprender a esperar en Dios en medio de mi prueba. ¿Estás pasando por una prueba? Tienes que aprender a esperar en Él. Aunque tarde, aunque se vea difícil, aunque no pueda más, aunque pareciera que Dios no responde, tengo que esperar en Él. Número dos, ¿qué tengo que hacer? Clamar. ¿Qué han hecho? Han clamado a ti y fueron librados. Quizás yo tengo que aprender a que mi oración tiene que ir más allá. A lo mejor Dios quiere una intimidad más conmigo y yo tengo que ir a buscarle y clamarle a Él. No porque Dios quiera que le grites, no porque Dios te quiera ver más quebrantado, no, sino porque Dios quiere hacer algo en tu vida que a veces no lo entendemos. Pero Dios quiere que le puedas clamar, orar, buscarle, interceder. Y lo más importante, creo que de estos tres, es confiar en Él. De nada me sirve, ¿verdad?, que yo vaya en oración si no confío en Él. De nada sirve que le pida a Dios y diga, yo sé como que no me va a ayudar, pero ¿para qué le digo? Bueno, le voy a decir. No, yo tengo que aprender que Dios va a obrar cuando espero en Él, cuando le clamo a Él y cuando confío en Él. Incluso dice ahí, los que confían en ti no fueron avergonzados. O sea, Dios responde en todo momento. En estos primeros 5 versículos vemos cómo David se siente desamparado por Dios. Igual como Jesús, en el momento en que él dijo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Ahora vamos a ver la siguiente etapa, donde David se siente despreciado, como Jesús fue despreciado por la gente. Recuerden que todo lo que va diciendo David tiene una cuestión poética. Hay cosas que son literales y quizás hay cosas que no son literales y que no entendemos. Vamos a irlo viendo, pero es David expresándose. Dice David en el versículo 6, mas yo soy gusano. Y aquí es importante, porque yo quiero que veas cómo David abre su corazón delante de Dios. Dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Me es difícil a lo mejor estarme deteniendo cada rato, pero tú tienes que aprender a ver cómo David lo expresa y cómo esto se refleja en Jesús, ¿no es cierto? Jesús fue despreciado y desechado. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Mas a los que le recibieron les dio el potestad, el privilegio de ser llamados hijos de Dios.
Algo que me llama la atención y creo que es importante. Un salmo o los salmos nos gustan mucho porque podemos identificarnos con él. Porque me doy cuenta que es una manera en cómo un hombre ora a Dios en un momento de prueba que puede parecerse mucho a lo que yo estoy pasando. Pero muchas veces consideramos, incluso un pastor, un comentarista dice que muchas veces la manera en que el hombre ora, o el hombre nada más tiene tres maneras de orar. Una donde le dice gracias, gracias, gracias. Una donde le dice perdón, perdón, perdón. Y otra donde le dice ayuda, ayuda, ayuda. En otras palabras, quizás nuestras oraciones simplemente es gracias por esto, cuando me das, pero también perdóname cuando me equivoco, y simplemente es ayúdame. Y a lo mejor la que más usamos, ¿cuál es? A lo mejor es la de ayúdame. Pero creo que me ayuda también a poder ver este pasaje, que a Dios no solamente quiere que tú le pidas su ayuda, que no solamente puedas tú decirle perdón o que le pueda dar gracia, sino que yo puedo aprender a través de este pasaje cómo Dios está interesado también en que yo pueda abrir mi corazón, en que tú le puedas decir a Dios cómo te sientes, qué es lo que hay en ti, qué es lo que está pasando, cuáles son tus dudas, tus temores, tus angustias, las situaciones que están quebrantando, que están deteniéndote, que te están dando temor, que no te dejan avanzar. Dios quiere que abras tu corazón. Y yo veo a David haciéndolo eso. David pudo haber dicho: Dios, pues ayúdame, ¿por qué me has desamparado? Me quieren matar, quieren acabar conmigo, pero bueno, tú ayúdame y confío en ti. Y pudo haber sido un salmo así simplemente. Pero David va más allá. Y David está abriendo, dice: mas yo soy un gusano, o así se siente, y no soy hombre, como algo insignificante, oprobio de los hombres y despreciado por el pueblo. Me han rechazado, no me han aceptado. Dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza diciendo, así como cuando yo me imagino que estaba David, lo ven y dicen: pobrecito, ¿no? Lo mismo que hicieron con Jesús. Y luego dice el versículo 8: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y esto es muy común de repente, incluso para nosotros, porque de repente estamos pasando por un momento difícil y hay gente que podría llegar a decir: pues vamos, pues no que eres cristiano, pues pídele a tu Dios a ver si es lo que te puede ayudar. Decía un pastor: es como cuando alguien tiene una herida y llega alguien y le echa limón a la herida. ¿Verdad? ¿Se entiende eso? ¿Verdad? Que de repente alguien viene y te dice cosas y tú: oh, ya se me había pasado, pero te echa el limón y vuelve a doler. Entonces David está de esa manera. A Jesús le dijeron lo mismo. Los ladrones le decían, los que estaban ahí: vamos, pues no que eras el Hijo de Dios, no que ibas a edificar el templo en 3 días. A ver, hazlo para que podamos creer en ti. Pues no que eres el Hijo de Dios. Entonces puedo verlo. David lo está pasando, Jesús lo pasó, y probablemente el día de hoy tú también estés pasando por esa situación que te hace querer dudar, porque la gente no te entiende, porque a lo mejor la gente te está rechazando, despreciando, a lo mejor incluso se burla de que eres cristiano y te dice: vamos, si eres cristiano, que Dios te ayude. Pues no que confiaban mucho en él. Y llegan momentos difíciles que de repente pareciera que no puedo seguir adelante. Mira lo que dice David, versículo 9. Esto habla de cómo David sabe quién es Dios y quién es él. Dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. O sea, David sabe que Dios lo escogió desde el vientre de su madre. Hay otro salmo, ¿no?, que dice que en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos. ¿Sí? No quiere decir que el embrión o David vio a Dios ahí cuando estaba en el vientre, no, sino que los ojos de Dios estaban sobre el vientre y sobre David cuando apenas era un embrión, cuando apenas estaba siendo formado. Y eso es importante para nosotros, porque tienes que entender que Dios tiene cuidado de ti. En tu problema, en tu situación,
en aquello que te ha estado llevando a decir ya no puedo más y estás angustiado y a lo mejor quieres tirar la toalla y no sabes qué hacer y a lo mejor has orado y has clamado a Dios y pareciera que Dios no responde, pareciera que Dios no contesta a mi petición. Bueno, lo que tienes que hacer, lo que tenemos que aprender a entender es que Dios tiene cuidado de nosotros desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Hay diferentes testimonios, ¿no? A lo mejor alguien pudiera decir, no, pues yo no supe que mi mamá tuviera un problema, una complicación cuando nací y todo bien, perfecto. Pero hay otros que quizás van a decir, pues mi mamá se cayó cuando estaba embarazado, pensó que iba a perder el bebé y gracias a Dios no pasó nada. O tuvo un accidente, un choque y no pasó nada. Otros a lo mejor pueden decir, yo nací muerto y de repente oró, petición y volví a revivir. O yo venía malo y me dijeron que no iba a pasar de una semana y aquí estoy. A lo que voy es que Dios tiene el control de cada uno de nosotros. Y si tú hoy le conoces, si hoy tú estás aquí, tienes que entender que Dios tiene cuidado de ti desde que estabas en el vientre de tu madre. ¿Has pasado por momentos difíciles? Claro. Es un propósito de Dios para tu vida que no entendemos, pero puedo aprender y entender que Dios está ahí. Dice versículo 10, sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. David sabe que está confiando completamente en él. Incluso le dice versículo 11, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Otra vez, yo tengo que ver el corazón de David. David está angustiado, desesperado, y aún en ese momento sigue confiando en él. Tanto así que le dice, no te alejes de mí. Aunque pareciera que lo ha desamparado, que no responde. La angustia, el dolor, la prueba está tan cerca, y David sabe que no hay quien le pueda ayudar, porque como dijo Pedro, ¿a quién iremos si solamente Él tiene palabras de vida eterna? ¿A quién más podemos clamar? ¿Quién puede ser nuestro refugio, nuestro escudo, nuestro estandarte, si solamente Él es el Dios nuestro? Entremos a esta tercera parte de la primera parte, donde habla de cómo fue condenado por la ley, hablando de Jesús. Y mira lo que David dice, versículo 12, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Quizás, decía un comentarista, para nosotros el escuchar de los toros de Basán no nos dice mucho. Incluso un león, pues lo entendemos, pero no hay tanta conocimiento cultural que tenemos. Pero para aquel tiempo, estos toros eran unos animales bravos, salvajes, indomables, feroces. Y entonces David está mencionando, abriendo su corazón, cómo se siente. David está diciendo que lo han rodeado muchos toros de Basán. O sea, no sé cuánto les gusta de repente ver esas actividades que tienen en España, ¿no? Que cierran las calles y sueltan el toro y va corriendo. No sé si les gusta verlo, ¿verdad? O alguien ha dicho, me gustaría estar ahí. A lo mejor dicen de acá, detrás de la televisión o de la computadora, me gustaría estar ahí, ¿verdad? Pero cuando ves lo que es capaz de hacer un toro, uno dice, mejor me lo como. Sabe más rico, ¿verdad? En taquitos, ¿verdad? Pero un toro bravo, un toro enfurecido, yo no sé si alguien ha tenido una experiencia. Aquí no tenemos, bueno, yo no tengo una experiencia así, pero David dice, me han rodeado muchos toros de Basán, me han cercado, toros feroces que quieren acabar con él, quieren destruirlo. Y no puedo dejar de ver a Jesús también en esto. Y dice, abrieron sobre mí su boca como un león rapaz y rugiente. Otra vez, ¿te puedes imaginar? Hoy nos hemos acostumbrado que de repente por aquí bajan los osos, ¿verdad? Bueno, aquí no, pero aquí alrededor andan los osos y como que tranquilos. Pero ¿te puedes imaginar que fueran leones? Yo creo que nos dejaríamos de andar en esas actividades, de andar en las cabañas y todo eso, porque que te salga un león rugiente buscando a quién iba a devorar, sería complicado. Y David se siente de esa manera. David sabe que quieren acabar con él.
quieren destruirlo, quieren matarlo, quieren acabar con su vida. Es más, está tan desesperado que está en un clamor delante de Dios. Dice el versículo 14: he sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Y creo que David simplemente está hablando estoy agotado, me he acabado, me he sido derramado como aguas, mis huesos se descoyuntaron y mi corazón fue como cera. Quizás David está en un momento donde dice, ya no puedo más. Si no se han dado cuenta, hasta este momento, como se encuentra David, todavía no hay ninguna petición. Simplemente David está abriendo su corazón y diciéndole cómo se siente, como un gusano, como despreciado, que aunque tú me has escogido en el vientre, me quieren acabar, me quieren destruir, quieren matar mi vida. Es más, he sido derramado porque ya me he vaciado completamente. Pareciera que dice, como mis huesos ya no tienen ni fuerza para poder, están separados, y mi corazón ya no tiene fuerza, está derretido, ¿sí? Dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Creo que aquí está describiendo precisamente la crucifixión. Cuando Jesús estaba en la cruz, estaba siendo derramado, donde hasta la última gota de sangre Él derramó, donde le pusieron un costado, una lanza en el costado y se abrió completamente. Cuando Jesús dice, tengo sed, creo que se pega aquí, mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Y creo que Jesús está entrando en este proceso donde Él está entregando su vida, dando su vida, llegando a la muerte por obediencia. Entonces lo puedo ver de las dos maneras. ¿Es David cómo se siente? ¿Es Jesús dando su vida por nosotros? O incluso podemos decir de nosotros, me siento de esa manera. Versículo 16: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Cuando el día de hoy hablamos de perros, ¿a cuánto les gustan los perritos? ¿Cuál les gusta? Y cada quien podría decir el perro que le gusta, ¿no? Y hoy, increíble, a veces aman más y cuidan más a los perros que a los hijos, ¿verdad? O a la gente. Pero bueno, ¿a dónde voy con esto? Para nosotros hablar de un perro podemos ser como una mascota y lo vemos bien. Para aquel tiempo, hablar de un perro es de un animal feroz, que no tiene piedad. Un animal que va a destruir y no le importa nada, va a atacar, va a morder, no va a soltar, no va a desgarrar. Yo no sé quién de aquí ha sido mordido por un perro, ¿verdad? Pero yo imagino que es algo horrible. Cuando un perro, no digo cuando un perro te muerde y se va, a cuando hay un perro te muerde, te agarra y no te suelta para nada. Y Jesús está diciendo esto. Y cuando nosotros vemos la crucifixión de Jesús, creo que literalmente está hablando sobre eso. Cómo la gente, las personas, literalmente eran como perros feroces que tomaron a Jesús y lo golpearon y lo azotaron una y otra y otra y otra, lo desgarraron, lo rompieron, lo quebraron completamente, hablando de la piel, no sus huesos, no, en el sentido de su alma completamente. Y creo que los perros me han rodeado, se han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Está vaciado completamente. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Incluso dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Todo esto que estoy leyendo se lo hicieron a Jesús. No sé cómo David lo pasó, porque no nos dice la Biblia, pero todo eso que David pasó, Jesús también lo pasó. Algunos dicen que cuando aquí dice que horadaron mis manos y mis pies, probablemente David está hablando de las huellas de la batalla, cuando agarraba la lanza o la espada y peleaba y a lo mejor se rasgaba, y estaba a lo mejor hablando de eso. No lo sabemos, pero de Jesús sí sabemos
que fue a la cruz y fue crucificado por cada uno de nosotros. Verso 19. Hasta este momento vamos a ver la primera vez que Jesús va a pedir, vamos a ver en 3 versículos la petición de David. Dice el verso 19: mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Interesante, porque David está buscando a Dios, creo que todavía en el momento más difícil. En este clamor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su confianza, su fe no se van de Dios y está ahí. Versículo 20 dice: libra, es la petición, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. ¿Qué hace Jesús? Lo que hace, David, simplemente es estar pidiendo para que Dios le salve. Está pidiendo para que Dios sea su ayudador o su libertador. Y es ahí donde David está clamando. Y puedo entender, porque esta es la primera parte del capítulo. Y pareciera que David está desesperado. Pareciera que David no puede más. Parece que David está angustiado. Y cuando abre su corazón, ¿cómo se siente? Y cuando pareciera que él siente que Dios no está con él, lo único que hace es levantar una oración a Dios y decirle: pues líbrame, ayúdame, ya no puedo más, estoy angustiado. Y quizás hay lágrimas en tu corazón, hay lágrimas en tu vida. Incluso puede ser que la gente no te entienda lo que estás pasando. Pero a quien puedes acudir en todo momento, esperar en Él, clamar a Él y confiar en Él, es en Dios. Lo hemos estado viendo, que Él es nuestro escudo, nuestra ayuda, nuestro libertador en todo momento. A partir del versículo 22 cambia completamente este capítulo, porque como fue algo triste y un clamor, ahora se convierte en un momento de gloria por la victoria que Dios le ha dado. No sabemos en qué momento. No sabemos en qué momento pasa cuánto tiempo pasa del versículo 21 al versículo 22. No sabemos, pero lo que sí podemos ver, según lo que vamos a leer ahorita, es que Dios ha contestado, Dios ha respondido, y es ahora David declarando la victoria que Dios le da. Y creo que podemos aprender. Mira, vamos tantito a Hebreos capítulo 12. Hebreos 12:2. ¿Qué tengo que hacer cuando estoy pasando este momento de prueba? ¿A quién tengo que mirar? Dice Hebreos 12:2: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Poner mis ojos en Jesús en todo momento. Él me conoce. Incluso dice ahí: por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Esto es bien increíble. ¿Cómo puede pensar que con gozo Jesús fue a la cruz sabiendo lo que le iba a pasar? Después que nosotros ya conocemos lo que sucede en la cruz, ¿cómo puede ir alguien con gozo? Y me dice ahí que él menospreció el oprobio, simplemente por obedecer y cumplir lo que Dios le había dicho. ¿Qué tengo que hacer yo? En el momento de la prueba, yo no mirar las circunstancias. En el momento de la prueba, poner mi mirada en Jesús. Él es el autor, el consumador de mi fe. No quiere decir que Él no sepa lo que siento. Claro que sabe, porque Él mismo sufrió como yo he sufrido. Es más, Él ha sufrido más probablemente lo que yo he sufrido. Y al final Dios le ha recompensado y le dio un nombre y lo ha puesto en un lugar más alto que cualquiera de nosotros. ¿Qué tengo que hacer? Hacer lo mismo. Versículo 22 del Salmo 22. Dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Algunos consideran
que algo que se hacía en aquel tiempo, es que cuando alguien estaba pasando por un momento de prueba, un momento de dificultad, y muy probablemente el rey, al momento de estar en una lucha, lo que hacían es, cuando Dios le daba la victoria, cuando Dios respondía, lo que hacían una fiesta. Y llamaban a todos, vengan todos. Quiero que todos se den cuenta de lo que ha sucedido. Y llaman a todos a una fiesta, a un convivio, y en el convivio y en esta fiesta se declaraba lo que Dios había hecho, cómo había contestado, cómo había sido bueno y cómo había sido fiel. Y en otras palabras, esto es como testificar, porque el testificar me ayuda a entender que no soy el único que pasa por este problema. El testificar ayuda a aquellos que están pasando por el mismo problema. Pero el testificar también nos hace crecer al conocer lo bueno, lo grande y lo poderoso que es nuestro Dios. Vuelvo a decir, si yo les dijera ahorita quién puede contarnos un testimonio que Dios ha hecho en su vida, pues no terminaríamos, porque todos tendríamos muchas cosas que decir, incluso algunos milagros que nos quedaríamos con la boca abierta y decir, ¿cómo fue posible? Ese es un milagro increíble. Pero al final lo que llevaría a todos nosotros es de darle la gloria completamente a Dios. Por eso dice ahí David, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Dice, los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Es David diciendo, yo quiero que vean que lo que Dios ha hecho, Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alábenle, glorifíquenle. ¿Quiénes? Todos los que le temen, los que son del pueblo de Jacob, los que son del pueblo de Israel, todos tienen que alabarle, porque Dios responde, porque Dios es bueno y porque Dios es fiel. Dice el verso 24, porque Dios, Jehová, no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, ¿qué hizo Dios? Le oyó. Y eso es para nosotros. Tienes que entender que Dios lo hizo con David, tienes que entender que Dios lo hizo con Jesús, y tienes que entender que Dios lo hace con nosotros también. Él no va a menospreciar cuando estás en aflicción. No puedes creer ni pensar que Dios se olvida de nosotros. No puedes pensar que Dios no tiene cuidado de ti. Al contrario, cuando tú clamas, cuando tú le buscas, cuando tú dependes completamente de Él, tienes que entender que Él te va a escuchar, nunca te va a menospreciar. Incluso dice ahí, ni va a esconder su rostro. Quizás David estaba diciendo, yo pensaba que me había dejado, yo pensaba que me había desamparado, pero ahora entiendo que no escondió su rostro de mí, que Dios está conmigo. Sino que cuando uno clama, Dios nos escucha. Y otra vez, quizás mi oración en mi problema tiene que ir más allá que una simple oración, tiene que ser un clamor. Verso 25. De ti será mi alabanza en la congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Otra vez, recordemos que está David quizás en medio de todo el pueblo, testificando lo que Dios ha hecho en su vida. Por eso dice, de ti será mi alabanza en medio de la congregación. Y creo que aquí, hermanos, todos nosotros, los que hemos recibido un milagro, levanten la mano quien ha recibido un favor, un milagro, algo de parte de Dios. Todos nosotros tendríamos que venir todos los domingos, mínimo, que nos juntamos a alabar, a glorificar y a exaltar a Dios con voz de júbilo por lo bueno, lo grande y lo poderoso que Dios ha sido con nosotros. Y muchas veces nos quedamos callados, y muchas veces nos quedamos quizás apáticos, en vez de poder nosotros alabar a Dios en medio de la congregación. Dice el verso 26, por eso piensan que había una fiesta, porque dice, comerán los humildes y serán saciados. O sea, yo invité a todos, en el favor de Dios, todos vienen a esta fiesta, todos están reunidos, comerán los humildes y serán saciados. Dice, alabarán a Jehová los que le buscan, y vivirá vuestro corazón para siempre. Entonces, otra vez, ¿qué me dice?
David está declarando su grandeza de Dios. David está feliz alabando. ¿Quiénes son los que alaban a Dios? Los que le han buscado. Porque el que ha buscado a Dios ha encontrado la bendición y el favor de Dios, ¿sí? Y el corazón del que confía en Dios no morirá, no estará, como decía David, en el polvo de la muerte, sino que vivirá para siempre. Esto es lo mismo que la resurrección de Cristo. Porque todos aquellos que estábamos muertos y que hoy creemos en Él, tenemos vida eterna en Él. ¿Quiénes son los que le alaban? Los que buscan a Dios. Dios tiene salvación para el que quiere. ¿Quién la quiere? Y cuando tú dices yo, en ese momento eres bendecido. En ese momento se convierte, dice, y vivirá vuestro corazón para siempre, donde la muerte no nos va a afectar, sino que tendremos una vida eterna, vida para siempre. ¿Y qué es lo que hago? Pues le alabo. ¿Cuántos glorifican a Dios porque tienen vida eterna? ¿Cuántos están contentos con eso? ¿Verdad que sí? ¿Qué hago? Le alabo. Yo le alabo de corazón. Yo le alabo con mi voz, ¿sí? Incluso por ahí dice un canto, ¿no? Si me faltara la voz, ¿qué hago? Le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, si me faltaran los pies, y si me faltara el alma, es que ya me fui con Él, ¿no es cierto? Yo tengo que alabarle en todo momento por lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Versículo 27. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Y eso es interesante porque aquí me está hablando que esta bendición y esta salvación y esta vida es para todos. Desde aquí lo está diciendo Dios. Todos los confines de la tierra, todas las familias de las naciones adorarán delante de Él. Porque de Jehová es el reino, y Él regirá a las naciones. Habla que Él vendrá y reinará para siempre. Dice, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de Él todos los que descienden del polvo. Esto habla del hombre. ¿Qué es lo que me dice Filipenses? ¿Se acuerdan capítulo 2? Que delante de Él se doblará toda rodilla. Y aquí lo está diciendo David proféticamente. Se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma, incluso aquellos que no tienen vida eterna, aún ellos le van a adorar. Y todo esto viene de una manera profética y termina de esta manera: la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. ¿De qué me está hablando? De que lo que Dios ha hecho con David se va a seguir contando. ¿Y qué cosas, no? De cuando David dijo eso, pasaron como 1000 años para cuando viniera Jesús. Hoy han pasado como 2000 años que Jesús vino, y el día de hoy se siguen contando la grandeza y la gloria de nuestro Dios por su poder. Y es David profetizándolo. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Y esto se cumple en nosotros. Cuando se escribió esto no habíamos nacido. Cuando vino Jesús no habíamos nacido. Y aún en nuestros días tenemos que entender cómo David cambió. ¿Se dan cuenta? Un cambio radical en el Salmo. Los primeros 21 son tristes, ¿no? Gusano, rodeado. ¿Por qué me desamparas? Me quieren matar, me quieren completamente mal. Pero los últimos versículos vemos la mano de Dios, la gloria de Dios en la vida y en las palabras de David, porque Dios lo ha bendecido. Y quiero terminar con esto porque ya es tarde. Yo quisiera terminar con esto y decirles: el sufrimiento que tú tienes o que estás pasando, no creas que es indiferente para Dios. No creas que el sufrimiento que estás teniendo o que vas a pasar, Dios no lo entiende o no sabe lo que está pasando. Pero tienes que entender también algo: que el sufrimiento que estás enfrentando y pasando no es para siempre. Dios, no sé cuándo,
Pero cuando sea el tiempo, lo va a cambiar. Y esas lágrimas, ese llanto se convertirá en gozo. Esas lágrimas que tienes hoy, Dios las puede cambiar en un instante. Y el estar angustiada, el estar angustiado, desesperado, que no puedes más, que a lo mejor te sientes como David, donde dice: me has dejado, me has desamparado y no sé qué hacer. Ya quisiera incluso morirme, o pareciera que voy a morir. Tienes que entender que Dios lo puede cambiar todo en un instante. Y puedes aprender que eso que estás sufriendo, al rato Dios lo va a usar para que lo alabes, lo glorifiques y lo exaltes, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel y porque Dios nunca te va a dejar. No es para siempre ese dolor. Incluso la Biblia me dice que un momento vendrá por nosotros, estaremos con Él, reinaremos y luego acabará con todo este mal. Y me dice que lo que Dios tiene prometido para nosotros, aquellos que sufrimos, que lloramos, que estamos angustiados, Dios te promete y te dice: esta tribulación es momentánea, es por un tiempo, pero te voy a llevar a un lugar donde ya no habrá más llanto, ya no habrá más tristeza y ya no habrá más dolor. Esa es la promesa que Dios te quiere dar el día de hoy, que no te ha dejado, que Él te ha visto desde el vientre de tu madre, tiene cuidado de ti. Y que lo que está pasando es porque Él va a producir un algo poderoso, algo grande en tu vida. ¿Qué es? Yo no lo sé. Pero lo que yo sí sé es que Dios lo va a cumplir en cada uno de nosotros.